Bueno, voy a hablar sobre el proyecto del SELF. He hecho una pequeña imagen introductoria bastante breve, pero bueno, para coger un poco el hilo, aunque creo que todo el mundo ya más o menos está al tanto de lo que va esto. Luego he hecho otra diapositiva hablando sobre la muestra que llevamos. He añadido también las gráficas, las últimas de las comparativas entre pacientes y controles. Son las mismas que la sesión que hicimos anterior, que no sé si fue en octubre o en noviembre, no recuerdo bien, las que hizo Antonio para entonces, porque no hemos vuelto a sacar nuevas con pacientes, pero bueno, las he añadido por si tuviéramos que comentar algo de nuevo. Y he añadido también las últimas gráficas que tenemos de controles, que son en las que me interesa más pararme, porque, bueno, pues como sabéis, estamos pendientes de terminar de redactar el primer artículo que queremos publicar sobre esto y va a ser en personas sanas. Entonces, para ver un poco vuestra opinión. Esto es el dibujito que he hecho así de forma introductoria, que bueno, como sabéis, en este proyecto lo que intentamos evaluar es la descarga consecuente. Queremos ver la relación que hay con las alteraciones de las experiencias anómalas del self en personas dentro del trastorno psicótico y en personas sanas también. Entonces, no sé si se ve mi cursor, pero Sí, bueno, sí, sí, vale. sí se ve. Bueno, pues en nuestro paradigma está dividido en tres partes: Listen Other, perdón, Listen Self y Talk. Cada parte dura 4 minutos, entonces lo que hacemos es, mientras que registramos con electroencefalograma, la persona en la condición de TOC tiene que decir la vocal A varias veces. En la condición Listen Other escuchará una grabación en la que otra persona ha hecho previamente una grabación igual con la vocal A. Y en Listen Self escuchará la grabación que previamente el participante ha hecho en la condición TOC. Entonces, básicamente, de forma muy simple, la descarga consecuente, como ya hemos hablado otras veces, en lo que consiste es en que áreas motoras del cerebro envían señales a regiones sensoriales de la predicción de las consecuencias sensoriales que la acción motora va a dar lugar. Entonces, en este caso, cuando la persona va a hablar, eh, esas áreas motoras envían a las regiones sensoriales la predicción o sea, lo que ellos predicen que el estímulo motor del habla va a generar a nivel sensorial, con la función de que haya una inhibición y que así ese estímulo no se registre como procedente de fuentes externas. Entonces, nosotros esto lo intentamos, bueno, lo registramos con el electroencefalograma. Y bueno, estos son los potenciales que se ven, que ahora pues los voy a poner de forma más grande, pero por hacer como una introducción así muy básica. Entonces, esto no sé si molesta. Ay. Esta es la muestra que llevamos ahora. De controles sanos tenemos 36, aunque en el primer estudio, para el primer artículo, hemos metido 35. Lo único que en estas semanas hemos añadido uno más. Este +9 en rojo lo pongo porque tenemos pendientes 5 controles por hacer que mostraron interés, pero aún no los hemos incluido. Tenemos otros 3 que les falta LEG, pero ya como que han iniciado a participar en el estudio. Y luego hay otro que tenemos de los de Madrid, que nos faltan los datos sociodemográficos, pero el registro está bastante bien. Entonces, pues no lo hemos incluido porque no tenemos datos de si es hombre, mujer, edad, nada, pero entonces, bueno, lo tenemos ahí como un poco latente por si conseguimos esos datos. Vale, esto que pongo de 7 y pase es porque hemos empezado a pasarla y pase a los controles sanos también. De momento nosotros para este proyecto no hemos metido nada de IPASE en controles sanos,
pero bueno, no sé si más adelante podríamos mirar algo. De momento tenemos 7 de estos 36. Respecto al grupo de pacientes, me he centrado en sacar los datos sociodemográficos de los que tenemos con IPASE, porque son los que realmente vamos a utilizar. Entonces tenemos 28 personas con esquizofrenia y 8 con trastorno bipolar. De estas 28 con esquizofrenia, tenemos pendiente, o sea, tenemos como 3 ahí un poco en el aire. Uno que nos pasa también, uno que también es de los de Madrid, que nos pasa lo mismo que con el control que os he comentado, que no tenemos datos sociodemográficos ni clínicos, solo el eje. Y 2 de Valladolid, que está pendiente de pasar el IPASE. Estos 2 de Valladolid son primeros episodios, así que genial si los podemos incluir porque así igualaríamos un poquito más la muestra entre crónicos y primeros episodios, que como veis está 17 o 11 ahora mismo. Si añadimos estos 2, sería 17-13. Respecto al, bueno, bipolares tenemos 8 A ver, y espera, respecto, Rosa, sí, podemos saber si aquí, si en los pacientes sí, qué datos nos faltan de los de Madrid y qué datos nos faltan de los de Valladolid. sí, nos faltan de Valladolid el P 2205 y P No 2206. digo números concretos de pacientes, o sea, Ah, lo que nos falta. sí, Vale, vale, sí. en el conjunto de los datos de Madrid Vale, falta algo, en el conjunto de los datos sí, de Valladolid falta algo. vale. De los datos de Madrid tenemos un control y un paciente que el registro está bastante bien, pero no tenemos ningún dato ni sociodemográfico ni clínico del paciente. Uno, vale, Y luego de los de Valladolid tenemos 2 primeros episodios que nos falta la IPASE. Pero ya tenemos, en uno ya está también el eje y el otro está pendiente de hacerlo. vale, pero los datos de Madrid están completos, igual que los nuestros en general, los datos Sí, demográficos sí, y el resto clínicos. sí, el resto sí, todos los demás sí, excepto estos 2, que los he apuntado pues por si podríamos recuperarlos, porque el eje está bastante bien limpio y todo. El resto que hay incluidos de Madrid está todo bien. Vale. Sí. Luego, respecto a la comparación entre el grupo de personas con esquizofrenia y controles, en años sí que son un poquito mayores el grupo de pacientes, pero es cierto que en el de controles tenemos más mujeres y aquí he puesto la edad dividida, o sea, diferenciada entre esta la edad de hombres y esta la edad de mujeres. Entonces, para cuando hagamos el artículo comparando controles y personas con esquizofrenia, quizás quitando algunas mujeres de las más jóvenes podamos igualar un poquito más esta edad. Y así también pues en muestras se queda más igual a hombres-mujeres y hombres-mujeres. Ujú. Pero bueno, cuando nos pongamos con eso y ya cuadremos mejor la muestra, pues podemos mirar eso. Y respecto a años de estudio, están todos bien, sin diferencias, o sea que por ese lado, genial. Luego, em, como os comentaba al principio, estamos ya finalizando lo que es el primer artículo, que lo queremos hacer de controles sanos. Los análisis estadísticos que hemos hecho ha sido una nueva de medidas repetidas. Queríamos evaluar las diferencias entre las 3 condiciones del paradigma, TOC, Listen Self y Listen Other, tanto en el potencial evocado N1 como en el P2. Entonces, para hacer esto, hemos mirado cuál es el electrodo en el que hay mayor amplitud en ambos potenciales. En N1 es FCZ, que lo he señalado aquí, he puesto esta figurita para poder centrarnos un poco mejor. Y en P2 el punto de mayor amplitud del potencial es CZ. Lo que hemos hecho para cada potencial es coger los que están lindando con el de mayor amplitud, es decir, en N1 hemos cogido, además de FCZ, FZ, FC1, FC2 y CZ, y hemos hecho el promedio. Y para P2 lo mismo, pero cogiendo como punto CZ, que es su mayor amplitud. Hemos cogido FCZ, CZ, C1, C2 y CPZ. Con esto hemos hecho un promedio y es lo que hemos utilizado para hacer los análisis estadísticos. Hemos visto que en ninguno de los 2 potenciales hay diferencias significativas entre listen other y listen self, lo cual iba en línea con nuestra hipótesis. Y sí que se ve también la atenuación de N1 en TOC, que ahora os lo enseño.
bueno, esto, perdón, uy, que se me ha ido. N1 hemos cogido desde los 50 hasta los 150 milisegundos post-estímulo, o sea, desde que la persona dice la vocal A o la escucha, y P2 aparece un poquito después, que sería los 150, 250 milisegundos post. El potencial que está más relacionado con la descarga consecuente es N1, que no lo he dicho al principio. La inhibición de N1 durante la condición TOC. Entonces, esto es lo que queríamos enseñaros Antonio y yo, para ver un poco vuestra opinión sobre cómo plasmamos las figuras en el artículo. Entonces, os he copiado diferentes, pues, formas de las gráficas, a ver cómo os parece mejor, o sea, cómo lo veis mejor vosotros o cualquier sugerencia o lo que sea. En esta figura tenemos arriba FCZ y abajo CZ. Hemos sacado estos dos porque, como os comentaba antes, en la diapositiva está de los análisis estadísticos. En FCZ tiene el punto máximo de amplitud N1 y en CZ lo tiene P2, que aquí vemos la topografía de N1 y abajo la topografía de P2. Entonces, como os comentaba, entre listen order en N1 y listen self, o sea, entre listen order y listen self en N1 y en listen order y listen self en P2 no hay diferencias estadísticamente significativas, lo cual va en línea con nuestra hipótesis de que no es la percepción del estímulo con sus características físicas lo que hace diferenciar esto, sino la orden motora que tiene lugar cuando nosotros hablamos. Porque aquí sí que vemos que hay una gran diferencia entre cómo es N1 en la condición TOC. Aquí sí que se ve esa supresión que hay debido a la descarga consecuente. Nuestra duda respecto a las gráficas es, o sea, por un lado tenemos esta, por otro también tenemos esta, que no sé, uy, perdón, estas dos, no sé vosotros cómo las veis. En esta solo pusimos la topografía del punto máximo de cada uno de los potenciales, que en ambos coincidían en Lisenoder. En cambio, en esta se puso de las tres condiciones de cada uno. La de abajo es N1 en este caso, la de arriba P2. Es cierto que esta gráfica no está con los 35 controles que hemos incluido en los análisis estadísticos. Esta sí, pero esta no. Esta tenemos que rehacerla con los controles que metimos. Entonces, por eso podéis ver que las líneas son un poquito distintas. Pero lo que quería enseñaros era un poco como la forma de la figura, a ver cómo os parece a vosotros que es más ilustrativa para el artículo. Y, y luego, por otro lado, también se nos ha ocurrido esta opción. Esta sería como la topografía de los potenciales en todo el SCALP. Aquí, por ejemplo, podemos ver como en los frontales la condición de TOC sí que se ve como con más ruido, pero eso es debido a los movimientos que hace la gente al hablar. Entonces, es normal que se vea así. Y entonces, esta sería como una opción de poner esto y la otra opción sería esta, que esto básicamente son estos de aquí. Es simplemente coger los electrodos que nosotros hemos utilizado para hacer el promedio en N1 y P2, los que os conté también al principio. Entonces, también nos gustaría saber cómo os parece a vosotros que queda mejor. Aquí las épocas son diferentes. En este va a 328 milisegundos y este son 250. Entonces, a ver qué opináis. Y estas son como las ideas que hemos tenido. No sabíamos también si a lo mejor poner, si unirlas, como poner alguna así y ya de estas sacar las topografías para que se quedara como alguna de estas. O no sé, o sea, a mí ten sugerencias todas. A ver, una cosa, Rosa. Yo creo que en la Sí. primera figura en la que se hace la comparación estadística, vete a ella, a esa. ¿Esta? Y esa está bien. Sí. Sí, se aparece aquí. En FCZ, desde luego, la P2. Bueno, antes de nada, decir que en las figuras que nos ha enseñado Rosa después,
lo negativo está hacia arriba y en esta está hacia abajo, pero es lo Sí. mismo, son nada Mm. más que formas de enseñarlo. Quiero decir que aquí queda bastante claro que la onda positiva a los 200 milisegundos, es decir, la P200, es similar en la condición de hablar también. Me parece importante esto porque esto nos ayuda, o sea, nos confirma que el sujeto está escuchando su propia voz, que esto es algo que hay que mencionar también en el artículo, ¿eh? Que el Vale. sujeto está escuchando su propia voz y eso lo vemos con el P200. Y a mí, en particular, desde el punto de vista estadístico, la que más me gusta es la segunda, la que tiene los potenciales y las topografías. Yo creo que es Vale. bastante ilustrativa porque vemos que la N100 está completamente atenuada en todo el cerebro, en todo el scalp, Ujú. que en los sujetos, no, perdón, y que la N100 durante la condición TOC está atenuada en todo el scalp, pero la N100 en las otras dos condiciones está claramente presente. Mm. Y arriba también vemos que la P200 pues efectivamente existe. Vemos además que tiene la misma distribución en los tres grupos. O sea, no solo vemos que hay una amplitud media, sino que la distribución es verosímil, no sé. Sí. ¿Qué os parece a los demás? Sí, a mí me parece también está bastante mejor, las razones que está diciendo. Una duda, esto es la figura solamente en ese electrodo, ¿no? No, sí, pero Sí, esta es en CZ. si los cálculos los estáis haciendo como un promedio de los circundantes, Mm. no habría que hacer también una figura de ese promedio. Estas están hechas con el... Bueno, ahora estoy dudando. Claro, ahora estoy dudando de si estas es el promedio o es solo el electrodo. Claro, que ahí da la sensación, como pones el Sí, electrodo, como que es simplemente el electrodo, sí. simplemente ese matiz, bueno, que habría que Hombre, indicar de alguna forma que es el promedio de esa región. Mm. claro. Hombre, debe ser el electrodo porque las curvas son diferentes entre la de arriba y la de abajo, ¿no? Sí, Si fuera el promedio serían la misma. No, pero no el promedio de estas dos, sino el promedio de los 5 electrodos Sí, que sí, sí, pero que mencionamos si fuera el al principio, promedio de los que no es 5 electrodos, pero no es igual, no es exactamente igual. sí, es un La poquito región de diferente el FCZ promedio es de un cada poquito uno. distinta que la región de CZ, porque coge los ujú, circundantes, los 4 circundantes. Sí, sí, si vemos esto, no son exactamente igual. En P2 cogemos estos y en N1 estos. Sí, seguiría siendo muy Mm. parecido, pero igual que Sí. CZ y FCZ muy parecido también. Mm. Mm, Era simplemente ese matiz, pero vamos, estoy de acuerdo en que la otra que da un poquito más de información, sí, está la veo más sí. interesante. Claro, sería lo mejor hacer, porque esta solo está hecha en Claro, CZ. esta tendría que estar Sería hacer, duplicada también, sí. eso es, como hacer una que sería esto y luego la otra que sería esto, pero una con CZ y Ajá. otra FCZ. Sí, pero se entendería perfectamente. Si se pone Sí, una a la derecha y otra a la izquierda, se entendería sí. perfectamente. Aunque parece que hay mucha información, pero yo creo que es muy directa. Mm. No te pierdes entre toda esa Sí. información. A mí personalmente me gusta también más esta. Le comentaré a Antonio lo del tema de si en la gráfica ha puesto el electrodo o el promedio, porque no estoy segura. Y sería hacer la gráfica sobre el promedio, o qué creéis de eso. Sí, yo creo Sí, que ¿verdad? sería hacer la gráfica del promedio, que tampoco Vale, es una cosa tan rara. sí. Sí, yo creo que es el promedio lo que está hecho, pero no lo quiero decir seguro al 100% porque no lo estoy. Pero diría que sí. Ujú. vale. Pues nada, lo hacemos así y ya está. Vale. Y respecto a esta otra, a estas dos otras últimas que sacó Antonio,
A ver, pero ¿para qué queremos estas dos si seleccionamos la anterior? Sí, ¿Nos ¿verdad? funciona algo más? Mm, yo creo que con esta Claro, es que está aquí bien. los mapas de topografía equivalen a A las esto, sí, 64, a esto. sí, Claro, sería un exacto. resumen. Lo que estábamos hablando del promedio sería resumido todo ese Mm, barullo que has encontrado antes. Y esto ya es demasiado, yo creo, porque ya sí, ¿verdad? aparece información de regiones que en este caso no nos interesa. Sí, que no son relevantes. Mm, Hombre, esta gráfica pues puede estar bien, a lo mejor en material suplementario, para Sí, demostrar que los registros están bien hechos. Quiero decir que mm. aparece una mayor amplitud en los sitios donde debe aparecer, pero, o sea, quiero decir que en P6, en P5, en P3, pues es mucho menos la amplitud que en CZ o en C1 y demás, ¿no? Lo mismo la podemos poner en material suplementario o algo así. Vale, sí. vale. Bueno, más Y, cosas. y nada, respecto al tema de controles, no, o sea, no hay nada nuevo. Luego, como os he dicho, había añadido las gráficas que ya habíamos visto en otras ocasiones. No sé si queréis echarle otro vistazo, no son las mismas, porque no hemos, solo tenemos un paciente más desde que se hicieron estas, entonces no las hemos rehecho. Así que lo que me digáis. Hombre, aquí subrayar por si alguien no está muy al tanto o no se acuerda, que fijaros aquí en la gráfica de esquizofrenia que la diferencia entre en la N1 entre las tres condiciones es mucho menor que en los controles. En los controles sanos, la N1 en la condición TOC es muy diferente, es decir, está muy atenuada respecto a la condición escucharse a uno mismo o escuchar a los demás. Y esta menor atenuación es la que esperamos encontrar y esperamos que cuanto menor sea esta atenuación, es decir, que cuanto más se parezcan la curva roja, la azul y la negra, mayor intensidad tengan las experiencias anormales del yo. Sí, de hecho aquí he metido también, bueno, como dices bien Vicente, para el resto, como veis aquí esta es la atenuación de N1 en la condición TOC, que en este caso las personas con esquizofrenia pues no vemos que haya esa atenuación tan pronunciada como sí que la hay en las personas sanas. De ahí que podamos intuir que hay un problema en esa inhibición. En trastorno bipolar no lo vemos, de momento solo tenemos 10, entonces a ver cuándo vayamos aumentando también, pero también va en línea con lo que nosotros pensábamos. Y esta es una comparación que hicimos diferenciando primeros episodios y crónicos. Ujú. Y fijaros que en los primeros episodios es todavía más parecida a la Más aún. roja a la negra y azul. O sea, esto que pasa en los primeros episodios sería lo más patológico. Exacto. Y es muy importante que esto es completamente involuntario y no depende de la percepción, o sea, no depende de que lo digamos o no, porque las otras ondas son, eh, están presentes. Es decir, que esto es completamente preconsciente. Sí. Y luego las correlaciones que hicimos en este caso con la PANS. Aquí están los pacientes con esquizofrenia todos juntos. Aquí primeros episodios y crónicos. Entonces, vale, pues estas son las puntuación positiva, o sea, síntomas positivos, negativos y total. Que Ujú. también veíamos que en primeros episodios, bueno, también necesitábamos aumentar un poquito la muestra, pero sí que se veía al menos la tendencia un poco mayor, sobre todo en negativos que en crónicos. O sea, que cuanto mayor es la atenuación, menores son los síntomas. Cuanto menor Eh, es la atenuación de uno, mayores son los síntomas. Eso es. Sí, es la Vale, correlación está hecha con la amplitud de, claro.
Aquí Con la es que atenuación sí de N1. claro, cuando hemos hecho esto teníamos muy pocos puntuaciones y pase. Sí, Ahora tendremos más, pero todavía no lo hemos hecho, ¿no? sí, estas son las últimas de iPase, sí, que son esta con crónicos y esta con primeros episodios. Sí. Em, y aquí está correlacionada la N1 de la condición TOC con los síntomas de cada una de las categorías de iPase. La última es la total y esta cada una de ellas. Ujú. Que también en primeros episodios lo vemos mayor la tendencia que en crónicos. Ya. Bueno, es que lo mismo los tratamientos, Mm, hombre, tal y como hemos visto en los crónicos, la atenuación de la N100 es mayor que en los primeros Sí, episodios, ¿no? en esta, sí, Claro. O sea, los crónicos aquí son más normales. Bueno, exacto, sí. pues a ver si es que resulta que al final los tratamientos hacían algo y eran buenos. Así que a ver cuando volvamos a repetir esto, si podemos incluir alguno más, sobre todo también del grupo de primeros episodios, Ujú. que es el que tenemos menos, pues lo podemos ver mejor si esta tendencia sigue o no. Sí, Javier estaba preguntando algo. A Sí, ver, no, me pregunto si eh, lo esperable sería en primeros episodios y en general en sintomatología positiva, que es lo que supondría mayores experiencias anómalas, mientras que en crónicos con predominio de sintomatología negativa se parecerían más a los normales. Quiere decir que esta sería la hipótesis. ¿Se confirmaría eso con los datos? Claro, Tenemos pocos. sí, sí, pero sí, bueno, primero sí en general, pero en segundo lugar, aquí crónico no llamamos exactamente a paciente estable, o sea, llamamos a paciente que ha tenido más recaídas previamente. Y Ujú. la mayor parte de ellos, quiero decir, que están derivados desde hospital de día o la unidad de hospitalización y la unidad de hospitalización y están más bien en un estado agudo o subagudo, o sea, con Ajá. síntomas positivos relativamente marcados o recientemente marcados. Entonces, pero vamos, ciertamente han recibido de manera acumulativa más fármacos. Habría que ver en estos concretamente, habría que ver qué diferencias hay entre las puntuaciones PANS, por ejemplo, y en sí, estos Eso grupos. es. La cuestión es no diferenciarlos entre síntomas, entre crónicos y primeros episodios, sino ver la diferencia entre síntomas positivos y Claro, negativos, porque claro, quizá la hipótesis sería que los síntomas positivos son los que están más condicionados por esa falta de claro. diferenciación mediada por... Hombre, aquí en la gráfica que ha puesto Rosa, pues parece bastante claro Es que no lo veo. que No lo veo. A ver. aquí la PANS positivo, que es la izquierda, ¿no lo ves? sí, esto. Sí, sí, sí. La distribución de los puntos es bastante buena. O sea, Mm, además, si quitáramos al este que incordia mucho, al P2202, bueno, Quítalo. sí. que parezca un accidente. Pero vamos, la distribución de los puntos parece bastante buena en el sentido que predecimos. Ujú. Sí, Es además casi, que salía estadísticamente significativa también esta. O sea, no solo se ve gráficamente bien, sino que también salía la P, bueno, regular. recordar. Bueno, Entonces, bueno, pues Ujú. de todas maneras, es a lo que queríamos sobre todo es presentaros lo del estudio de los controles sanos, que es importante, en nuestra opinión, porque muestra que no es el elemento perceptivo, no es el darse cuenta de que las cosas son de uno, la voz o incluso los objetos, que no es que después de que te des cuenta, después de que lo percibas, te das cuenta que es tuyo. Es que antes de percibirlo hay algo que hace que lo identifiques como tuyo, algo que parte del área motora. Es decir, sabemos que algo es nuestro porque lo decidimos de alguna manera de antemano. Antes de escuchar nuestra voz, ya hemos decidido que no la vamos a escuchar. Y por eso se atenúa una parte del potencial evocado auditivo. No, hasta ahora no había un estudio en el que se compararan las tres condiciones, la grabación de la voz propia, la grabación de la voz ajena y el escuchar mientras hablamos.
En este estudio sí están estas tres condiciones y parece que se demuestra de una manera razonablemente clara que es completamente preperceptivo el experimentar que algo es nuestro. Y eso, bueno, pues en los pacientes, por lo que vais viendo, se intuye que no funciona así. Y además que los que han recibido más tratamiento funciona más así que los que han recibido menos. No sé. Yo creo que la línea es bastante curiosa. Insistes en lo de la condición de tratamiento. También podríamos pensar en más tiempo de evolución en el que ocurran otras cosas aparte del tratamiento, ¿no? También, sí. E insisto en Sí. el tema de la sintomatología, aunque bueno, claro, es que yo estoy pensando en la muestra que incluimos nosotros, que es muy distinta de la vuestra, claro. Ya. O sea, dices gente que vosotros, claro, procede más gente de los equipos de salud mental, cosa que aquí pues no pasa. Pero bueno, están razonablemente estables, también es verdad. No sé qué diferencia habrá entre, no lo sabemos, en el cerebro de la persona que lleva 5 años sin un ingreso respecto del que ha ingresado hace 3 meses. No lo sé. En cualquier caso, yo creo que sí que esta diapositiva que hay aquí es bastante, digamos, optimista, en el sentido de que hay una clara falta de atenuación en los primeros episodios y una situación más parecida a la de los controles en los pacientes que han recibido más tratamiento. Sí. Es que es el trema de Conrad, lo de la izquierda. Míralo. Ahí se ve, sí. Sí, Ahí está. es lo que describía él. Sí, pero se lo imaginaba. Nosotros lo mostramos. Empecemos. Venga, más cosas. ¿Queréis comentar algo más? Por mi parte está todo. Vale. Ah, mira, Yo que está Isabela ahí. ¿Qué te parece, Isabela? Ah, perdonad, que estaba antes en otra reunión, es que me coincide fatal esta hora. Pues esto que es casi lo primero que he visto. Me parece muy bien, ¿no? Además, ¿puede ser que ya había alguna comparación de primeros episodios y crónicos? ¿Ya hay algo publicado al respecto? No lo sé, pero bueno, Mm, de todas maneras, O sea, que no lo hay con la condición del Lie-Noder, que eso sí que es una innovación que hay en este paradigma, pero de comparación de primeros episodios y crónicos, a mí me suena haber leído algo, pero igual Rosa está mucho más al tanto, sabrá mejor. mm, Yo ahora mismo no recuerdo así ninguno en concreto que los diferencie, Ajá, pero, pero vamos, lo vuelvo a revisar. no, sí. igual no, Pero ¿eh? no tengo ahora mismo ninguno en mente que lo tenga en cuenta. No De sé. todas maneras, pásale a Rosa, por favor, lo de el principio, lo de los controles, Sí, para que lo vea a Isabela y que nos diga qué le parece. sí. Ajá, Hemos, eh, hemos cogido para N1 ujú. el promedio, o sea, el punto máximo de N1 lo hemos visto en FCZ, entonces hemos cogido este promedio, y en P2 lo hemos visto en CZ, entonces hemos cogido este promedio ¿Y para cómo, hacer la NOVA. y para hacer el promedio, cómo hacéis, Rosa? ¿Hacéis como el Eh, promedio directo del voltaje de todos los electrodos, de la sí, ROI? no, el promedio de de estos electrodos, ¿Ah, sí? del de máxima amplitud más los que están directamente relacionados con él. Así lo hemos hecho. Promedio directamente, o sea, una suma y Sí, dividido entre... eso es, sí, sí. Para comparar la diferencia entre las tres condiciones. Y de ahí esto. Por eso FCZ es... eh, o sea, hemos puesto la gráfica de FCZ porque es para el Ajá. que hemos sacado el promedio para N1 y para CZ el promedio de los colindantes para P2. Que aquí está la topografía también como en el punto máximo. Que justo hablábamos de incluir en el artículo una gráfica así, pero esta no,
estos los resultados no son los de los de todos los participantes que tenemos para el artículo de controles. Esto hay que rehacerlo. Pero porque veáis un poco el formato, para incluir como estas dos gráficas, pero en vez de con la topografía de solo una de las condiciones, ver la de las 3 condiciones, como en esta. Pero los resultados más actuales, que son los que tenemos ya listos para el artículo de controles, son estos. Entonces, en N1 no hay diferencias entre listen, listen, other, y en P2 sí, No salen significativas ¿no? tampoco. No. Todas estas diferencias no salen significativas ningunas, aquí tampoco. Ah, Y ¿no? aquí pues Vale. solo salen con TOC, claro. Solo. Pues nada. Qué pena que no haya diferencias en P2. Pero entonces como que se replica el resultado prototípico un poco, ¿no? Y que el listen other no marca una diferencia con respecto a escuchar tu propia voz. Exacto, Claro, sí. claro, pero Eso esto está bien. lo que viene a decir es que no es perceptivo la identificación de algo como propio, no es que lo percibas, Ajá. sino Sino es que, que de alguna manera lo emites tú antes de percibir. Y yo creo que el que haya una onda perceptible en P2 implica que el sujeto efectivamente está oyendo, aunque no escuchando, el estímulo auditivo que es su propia voz, ¿no? mm, 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 Entonces, bueno, pues eso refuerza que el experimento está bien hecho. sí. mm, Y entonces, claro, el que esta atenuación sea evidente, que no dependa de lo sensorial, ya, bueno, pues justifica una primera aproximación, un primer artículo, y luego después lo de los pacientes le dará bastante más eh, caché al Qué trabajo. bien. ¿Y cuántos controles hay? 35, Ah, está muy bien. sí. Sí, Está y muy bien. pacientes también hay 30 y tantos. Vamos, en Sí, realidad hay 40 pacientes y ahora tantos, pero mismo, sí. hay 45, Tenemos pero bueno, mm, ¿Y a qué número pensáis que o sea, os gustaría llegar en pacientes? a 10.000. Realista, realista. No sé, pero vamos, yo creo que está perfectamente al alcance. Y vosotros, si continúan incluyendo pues, pacientes desde Madrid, pues estaría al alcance perfectamente los 75, por ejemplo, o los 80 o algo así. Wow, eso sería un montón, ¿no? Bueno, si ahora hay 45 pacientes, Sí, sí. Y en el estudio de controles, perdón, el móvil. Y en el estudio de controles, ¿habéis pensado, porque no sé si lo comentamos alguna vez, pero yo había leído un estudio que además solo encontré ese, que eran controles de este mecanismo de descarga corolaria y lo correlacionaba con un cuestionario de personalidad con algunas escalas de psicoticismo y tal. Y parece que encontraron una correlación positiva entre puntuaciones más altas en psicoticismo, o no me acuerdo exactamente cómo era la dimensión, pero creo que era esta, y la modulación de N1. O sea, como, bueno, como una manera de visibilizar que es una cuestión de un continuo, ¿no? Que no es mm. discreto. Entonces, no sé, bueno, no sé si está al alcance o si puede parecer interesante como complemento, me refiero, al estudio. Lo que sí hombre, hemos empezado a pasar y pasen controles también. Ahora solo tenemos 7, Ajá. entonces a lo mejor cuando tengamos más podríamos ver Ah, bueno, si, claro. si se ve ese continuo. Claro, como IPASE es pues experiencias anómalas del yo, a lo mejor es más complicado, o a lo mejor no, ¿eh? Es Sí, más complicado no sé. encontrar ahí una modulación dentro de una muestra que pueda tener esas experiencias. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Probablemente, no sé. Y en un No test de sé. personalidad, o sea, en un cuestionario de personalidad, en alguna de las escalas es más fácil a lo mejor encontrar Sí, variabilidad porque los ítems no son tan extremos, ¿no? En sí, cuanto... que están como hechos más para personas Sí, normales, o sea, sí. sin patología, mejor dicho. Sí, entonces, bueno, no, yo es una cosa que siempre se me quedó ahí cuando leí el estudio de eso, digo, Mm. pues es interesante, ¿no? Es a lo mejor
una cuestión principal, pero es un buen complemento a los datos, quizás, no sé. Hombre, hay dos cosas. Uno, que asumas que lo del psicoticismo medido con las escalas es algo parecido a la enfermedad mental, cosa que hay gente que lo piensa y gente que no. Ya, Y ya. luego después que, desde luego, en este estudio que ya llevamos tanto recogido, pues ya no podemos ponernos a meter cosas nuevas, además con la cantidad de cosas que les hacemos como para meter algo más. Ya, ya. Sí, sí, Pero bueno, desde luego. No, sí, es que a hay- veces ahora en los cuestionarios, ¿no? Como que haces un Google Forms de estos y lo envías por correo y a ya, veces la gente es amable y lo hace, ¿no? En media horita, pero bueno, ya. quizás no es el caso y ya está. ¿Y con qué fiabilidad? Bueno, con la misma, cuando vienen al laboratorio, yo creo, ¿no? No sé Sí, si hay sí, mucha sí, sí. diferencia. No, no, me refiero a eso, que la autoinformación, pues bueno, Ya, no sé. ya, ya. Bueno, nada, ya está. Oye, pues qué bien, enhorabuena. Venga, pues seguimos en ello. Venga, ¿hay alguien que quiera Perdona, comentar algo más? y vamos a aprovechar que están Sabela y Rosa, digo, el paciente este al que le Sí, faltaban sí. datos. ¿Tienes la identificación? Que tengo yo la tabla aquí por saber si es... Sí, tengo el número que es P7031, si Ah, no me he apuntado P7. mal. Yo es que ahora no Entonces, estoy en el laboratorio, pero me la anoto y lo compruebo. Vale, P7 es de la Paz, ¿no, Sabela? P7 es de La Paz, sí. Vale. Es que yo tengo un P6027 que si lo tenéis incluido, los datos faltan, tengo yo encima de la mesa por meter sus datos. ¿El 027 lo tienes? a ver, P6, 6027, pues espera que lo miro, que dejo de compartir. 6027. Uy, que me he cerrado. A ver, mm, a ver, dame un segundo que abro. No te preocupes, Rosa, si quieres, ahora O me lo da compruebo Vicente tu luego y te teléfono. digo, Sí, no te preocupes, te voy a mandar vale, una mini tabla vale, con los datos incluidos nuestros. Ahora, Vicente, mándame el móvil de Rosa, ¿quieres? Vale, Y te lo mando ahora en un WhatsApp en un vale. segundo. Y así lo miro más despacio, sí, sí lo Muy bien. tenemos. Vale, y Venga, este pues de P7031, pues lo miro el lunes, os digo, porque aquí es que no lo tengo. Vale. Y pues luego que teníamos sepáis el que control, por si lo quieres apuntar también, Isabela, tenemos un control que es C7008, creo que es el único control que tenemos, no estoy segura, de Madrid, que tampoco teníamos datos de edad, sexo y todo eso. no Vale, tienes un C6, C6001. Sí, es que no estábamos seguras si Antonio y yo si se refería al mismo, porque en la base de datos aparecía un C6, pero el registro teníamos el de un C7, los dos 008. Entonces, no sabemos si es el mismo, que habrá habido como algún error a lo mejor al nombrarlo y serán como, no sé. Mira, vale, pues te mando una tabla ahora con... Vale, genial. Bueno, pues nada, estupendo, muy interesante. Que sepáis que sí. Isabela y Paco estuvieron el otro día aquí en Usera animando a la gente y Isabela, ya tengo dos candidatos nuevos, así efecto de Es vuestra una charla. noticia. Se han animado. Qué bien, qué bien, qué Estas bien. cosas son útiles, les gustó mucho a todo el mundo. Pues nada, de vez en cuando vamos para allá. Muchas gracias. Muy bien, me Bueno, alegro. pues muchas gracias, Rosa. Nada, vosotros. Gracias. ya, pues Hasta luego. Venga, seguimos. hasta luego, adiós. Por ello. Adiós. Luego Adiós.